Creo que ni te creo que no te escuchamos, Roy. No, no hay sonido. No sé. A ver. Creo que no te escuchamos, Roy. Sí, sí te escucho. Ya te digo, porque creo que no. No, no nos escucha. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar otra tarde con nosotros. Por favor, confirmen si ya nos escuchan, si ya se escucha bien y si tienen calidad buena de sonido y calidad buena de video. Por favor, confirmennos. Estamos haciendo todas las pruebas de sonido y discúlpenos que estas son las cosas que pasan en vivo. Así que, bueno, les damos en todo caso la bienvenida a esta charla del día de hoy. Va a estar muy, muy, muy interesante. Vamos a tener dos invitados el día de hoy de la empresa BM Mentors y quisiera arrancar por presentarlos y por favor confírmenos si se escucha bien. Denme un segundito para revisar. Vamos a tener dos. Sí, sí se escucha. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí les presento a Juan Fernando Bermúdez y Andrés Mora, quienes van a ser nuestros invitados del día de hoy. Entonces, por favor, Juan, Andrés, preséntense un poquito para que sepamos de qué vamos a hablar el día de hoy. También cuéntenos un poco acerca de lo que ustedes hacen en sus vidas y arrancamos. Bueno, mi nombre es Juan Fernando Bermúdez, un gran saludo para todos. Soy mentor en BM Mentors, lidero la práctica de estrategia y de emprendimiento. Y en este día nos gustaría compartirles algunos de los elementos que nosotros desde nuestra organización que se dedica a asesorar y acompañar diferentes tipos de emprendedores y de empresas, sugerimos para poder iniciar un emprendimiento de carácter tecnológico como lo es un emprendimiento basado en drones. Entonces, mi formación es como administrador de empresas, con una maestría también en el campo de administración, y he dedicado gran parte de mi vida a acompañar y asesorar a líderes de organizaciones en toma de decisiones y en proyectos de transformación organizacional. Así que mucho gusto conocerlos a todos y acá estamos para hablar sobre el tema de drones y a disfrutarnos esta charla. Gracias, Juan. Y Andrés también, si te quieres presentar. Y mientras se presenta Andrés, les pido el favor de que nos comenten si les interesa el tema que vamos a tratar hoy, que es tips para iniciar tu emprendimiento con drones. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Mora. Soy administrador de empresas, soy mentor en BM Mentors. Me especializo en la parte de innovación y la parte también comercial. Muy importante, pues, hoy en día con todo este tema del emprendimiento y más ahorita en pandemia. Espero que se gocen mucho esta charla. Les vamos a dar tips, recomendaciones muy importantes para que puedan emprender y puedan generar una empresa muy rentable en el campo dron, que es lo que nos trae hoy acá. Excelente. Bueno, bienvenidos nuevamente Andrés y Juan Fernando. Muchísimas gracias por estar acompañándonos hoy con toda esa experiencia que ustedes han acumulado de este tiempo como mentores y como emprendedores, también ustedes propiamente dicho. Ujú. Y sin más preámbulo, me encantaría que arrancáramos con una pregunta que es central en esta discusión
y es ¿qué necesito para iniciar un emprendimiento con drones? Perfecto, Daniel, muchísimas gracias. Si gustan, nos permiten, compartiremos nuestra pantalla para que puedan, para poder compartirles lo que tenemos preparados para ustedes. Eh, claro que sí. Entonces, ¿cómo iniciar tu emprendimiento con drones? Este es un campo muy interesante y muy importante y por eso queremos primero contarles que esta es una industria que crece. El valor del mercado global de drones a nivel mundial desde el 2014 al 2018 ha tenido un crecimiento impresionante de doble dígito y eso hace que sea un campo sumamente atractivo y llamativo para poder encontrar nichos o lugares específicos en donde podemos emprender, en donde podemos desarrollar proyectos, negocios y nuevas empresas. El crecimiento promedio anual o interanual, de hecho, en este periodo e inclusive la proyección posterior del 19 y del 20 inclusive, era del 48.9% y por eso se espera que sea una industria que siga creciendo. Entonces, desde nuestra perspectiva, ¿qué necesitamos para poder emprender con drones? Vamos a darles 3 tips a nivel personal muy específicos y una serie de tips a nivel empresarial o de modelo de negocio desde el punto de vista de qué debe hacer un emprendedor con una metodología y un orden claro para lograr sacar su emprendimiento adelante. Paso número 1. Nosotros típicamente a nuestros emprendedores siempre los analizamos y decimos a través de un diagrama cartesiano que estamos familiarizados todos desde épocas del colegio, en el cual tenemos la variable de conocimiento técnico, ¿sí? Sobre el eje Y la variable de conocimiento de la industria o conocimiento en negocios sobre el eje X. El conocimiento es algo muy importante porque cuando uno va a emprender tiene que saber de qué se trata en lo que va a emprender, cómo funciona ese campo, cómo funciona la técnica dentro de ese campo, qué servicios se necesitan y se requieren dentro de ese campo. Y por eso, cuando uno tiene de pronto un conocimiento básico e incipiente y de pronto no sabe tanto de negocios, es fundamental empezar a desarrollar conocimiento. Y para eso uno, por ejemplo, puede tomar un curso sobre drones, puede volverse un piloto profesional de drones junto a los profesionales en eso es la Asociación de Profesionales de Drones, APD. Uno puede tomar un curso especializado, uno puede empezar a investigar sobre el mercado de los drones, sobre las aplicaciones que hay, sobre cómo poder implementar esta tecnología en diferentes campos industriales o simplemente asistir a las charlas fabulosas que tienen en de irse informando y empapando de esta industria. Pero también tienen que empezar a aprender y a conocer sobre negocios, tienen que empezar a conocer cómo conocer la parte financiera de un negocio, cómo conocer la parte comercial de un negocio y empezar a desarrollar conocimientos específicos. Así que tienen que pasar de esta trayectoria en la que de pronto uno tiene pocos conocimientos y aumentar esos conocimientos de forma tal que se ubiquen en un sector del plano mucho más robusto a nivel del conocimiento. Entonces, tip número 1, desarrollen conocimiento en drones y desarrollen conocimientos en temas de negocios, de emprendimiento, de temas comerciales, etcétera, etcétera. Segundo, tengan en cuenta que las motivaciones y las dificultades en el momento de emprender cualquier tipo de emprendimiento y particularmente un emprendimiento con drones es algo muy importante a tener en cuenta. Allí tenemos que mirar, y acá tenemos sobre el eje X las dificultades o los impedimentos para emprender, en donde en el costado izquierdo son pocos impedimentos o pocas dificultades o muchas en el costado derecho muchas dificultades, y en el eje Y tenemos el deseo o la motivación y la resiliencia necesaria para emprender. ¿Por qué tenemos estos dos criterios y por qué el tip siguiente va sobre estos puntos? Número 1, porque emprender es un camino retador, difícil, no es un proceso sencillo que yo simplemente tenga una idea y de la noche a la mañana tenga una empresa exitosa. Hay que trabajar muy fuerte, hay que tener el deseo y la motivación muy alta porque no nos podemos rendir. Van a haber tropiezos, van a haber dificultades en el camino, pero todo emprendedor sabe, desde aquel que arrancó en un garaje a programar y hacer de pronto una empresa exitosa como Apple o como Microsoft, hasta aquel que de pronto empieza desde tomar un curso de drones y formarse y empezar a empaparse de esta industria, tiene que mantener ese deseo alto
y fortalecer esa motivación porque se va a encontrar bastantes desafíos. Y también tiene que ser muy consciente de cuáles son sus dificultades o impedimentos para emprender. Por ejemplo, tener muchas deudas puede ser un impedimento, porque si yo estoy muy endeudado, de pronto no tengo la posibilidad de invertir en mi empresa, tanto tiempo como recursos, como si necesito comprarme un dron con unas características, un sensor o algo de este estilo. Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Debemos tratar de procurar que si tenemos muchos problemas para poder emprender o dificultades a nivel personal o profesional y tenemos una motivación o unos deseos que no son todavía tan altos, tenemos que buscar cómo subir esa motivación, cómo fortalecer nuestro deseo de emprender y a la misma vez cómo voy a ir quitándome dificultades o problemas para entender. Una dificultad o un problema, por ejemplo, puede ser la falta de conocimiento, el punto número uno que ya vimos. Otra dificultad o otro problema puede ser tener demasiadas cosas en este momento, o demasiadas tareas, o demasiadas actividades en este momento, y de pronto hay que dejar unas de lado, organizarse mejor, manejar mejor el tiempo y de esa manera poder volvernos exitosos en el camino de emprendimiento. ¿Cómo? De nuevo, subiendo la motivación y reduciendo las dificultades para emprender. Tip número 3, capacidad emprendedora y capacidad de implementación. La capacidad emprendedora muchas veces a uno se lo dan las herramientas para ser un buen emprendedor, para ser un emprendedor exitoso. Y eso nos va a implicar, como ya lo vamos a ver en un instante, una serie de tips y una serie de elementos que las metodologías de emprendimiento nos permiten utilizar para poder implementar exitosamente un proyecto con drones o inclusive en otras industrias. Entonces, acá sobre el eje X tenemos que las herramientas para la implementación que uno conoce o que uno tiene son pocas o escasas, por ejemplo, no saber de finanzas, no tener herramientas para hacer un presupuesto, no tener herramientas para poder saber cómo voy a lanzar un producto mínimo viable o un servicio mínimo viable, que ya vamos a hablar de eso, ¿sí? Y que pues proceso o punto antagónico tenemos, cuando tenemos múltiples herramientas, tenemos claridad, sabemos qué usar, qué herramientas utilizar, cómo usar un Canvas, cómo usar otras herramientas emprendedoras. Y por otro lado, la capacidad de implementación. Es muy importante que como emprendedores digan, ¿será que solo puedo? ¿Necesito de pronto un socio? ¿Necesito un inversionista? ¿Necesito tener más tiempo para poder emprender de una forma más efectiva? Y allí es donde estos dos criterios son muy importantes y lo que uno debe procurar es pasar de tener una baja capacidad de implementación y no conocer herramientas de implementación en emprendimiento a tener un alto nivel de capacidad de implementación y unas herramientas claras. Entonces, tip número 3, aumenten su capacidad emprendedora aprendiendo de metodologías de emprendimiento, asistiendo a charlas como esta y también fortalezcan su capacidad de implementación. Siempre En, es- un emprendedor exitoso logra ejecutar muy bien sus proyectos. en este punto quisiera hacer una aclaración, Juan, em, y la importancia, resaltando la importancia de estos elementos que acabaste de comentar, y está en que todos tenemos muchas veces muchas ideas, pero las ideas, y perdón lo digo así de fuerte, las ideas no valen nada hasta que se ejecutan, ¿sí? Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, pueden estar conversando con alguien y dice, esa idea de esa empresa yo la tuve hace muchos años, pero él la ejecutó, tú no, ¿sí? Entonces, tenemos que ser muy sinceros al evaluar estas capacidades porque las empresas se hacen es haciéndose, ¿sí? Actuando, saliendo a la calle, vendiendo. No, tengo una idea, tengo una idea, ¿sí? Y lo que vamos a buscar en la siguiente parte es mostrarles cómo volvemos esa idea un paso más cerca a la acción. Pero estos elementos que está resaltando Juan Fernando son muy importantes porque si no tenemos esas capacidades, si no vemos que tenemos esas capacidades, pues nos vamos a seguir quedando con las ideas. Entonces, en resumen, muchas gracias por esa acotación, Andrés. En resumen, los tres primeros tips que tenemos para ustedes es, uno, aumenten su conocimiento. Segundo, revisen muy bien su motivación emprendedora y qué dificultades de pronto pueden tener para emprender. Y tercero, como menciona Andrés, se trata de poder lanzarse a la acción y poder coger los conocimientos que tenemos sobre drones, coger nuestra capacidad de análisis de pronto de un problema, de ciertas necesidades y empezar a actuar. Van los primeros tres tips. Seguiremos con los siguientes. No sé si tienen algún comentario o si tenemos algún momento de preguntas hasta ahora o Sí, continuamos.
Hay una pregunta que quisiera que vayamos respondiendo, nos la hace Felipe Díaz Valenzuela. Él nos pregunta, ¿qué industria es la que ustedes recomendarían ingresar con un emprendimiento con drones a corto, mediano y largo plazo? Perfecto, muy buena pregunta. Realmente hay múltiples industrias y esas múltiples industrias cada vez, digamos, se van dando cuenta que la implementación tecnológica y la adopción de la tecnología de dron puede ser muy útil para ellas. ¿Qué recomendamos nosotros? Analizar de pronto cuál de esas industrias va a tener unas barreras más bajas para adoptar la implementación de los drones. Por ejemplo, si decimos que, por ejemplo, el campo de la seguridad ya es un campo que ya de pronto tiene la noción de que hay que hacer ciertas inspecciones, ciertos monitoreos, o de pronto otro tipo de industrias, la agricultura, que requiere a través de la fotogrametría o a través de la agricultura de precisión una serie de procesos que se pueden hacer con drones y ya hay más conocimiento sobre eso, ya hay más actores en la industria moviendo eso, quizás sea una de las industrias en donde podemos actuar más rápido. ¿Por qué? Porque hay menos barreras en la adopción y en el tiempo de adopción de la tecnología. Otro criterio que también podemos recomendar para eso es analizar industrias que tengan un potencial de crecimiento atractivo. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita estamos en medio de una pandemia, una situación muy desafiante para toda la humanidad, pero hay unas industrias que están un poco mejor que otras. ¿Por qué? Porque de pronto no tuvieron que parar tanto, porque de pronto sus negocios no dependían de la presencialidad y quizás eso haga que emprender con drones en este tipo de industrias que de pronto salieron bien libradas, que de pronto requieren seguir aumentando su capacidad productiva, su capacidad analítica, sea algo muy atractivo. Por ejemplo, pensemos en la producción de alimentos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo un colega que es ingeniero agrónomo o alguien con quien puedo basar mis conocimientos en drones y sumarlos y apoyar de pronto a empresas agrícolas que tuvieron una alta demanda por la pandemia porque fue una industria que se mantuvo acelerada durante la pandemia, pues quizás allá haya una oportunidad muy atractiva que tenemos que ubicar. Sin embargo, no hay una única receta, hay muchos campos y como saben, la industria dron tiene aplicaciones múltiples en temas de ingeniería, en temas de agricultura de precisión, en temas de monitoreo, inspección y vigilancia, y para eso cuentan con aliados expertos en esta materia para también asesorarse, enterarse, conocer el campo, conocer la regulación, conocer las características de las actividades que se pueden hacer en cada industria a través de los cursos especializados de APD. Ahí hay un tema súper interesante, Juan, que quisiera también hacer la acotación dentro de los comentarios que nos hacen en Facebook. Mario Carpio nos dice, muy bien, y donde hay necesidad hay oportunidades. Entonces, y yo creo que eso es clave y lo estaba mencionando también Juan, pero esa parte es súper clave. Por un lado, saber que realmente una empresa está hecha para resolver problemas. Entonces, si a ustedes no les gusta resolver problemas, no se metan a emprender porque por definición el emprendimiento es resolver problemas. Usted le va a resolver los problemas de su cliente, pero durante ese proceso, además de creación de empresas, de empezar a generar ingresos, se le van a presentar mil problemas que va a tener que resolver de alguna forma. Entonces, lo primero que quería mencionar para acotar lo que mencionaba Juan es esa capacidad de resolver problemas, de identificar oportunidades. Y hay algo que no muchas veces se dice, pero es una de las herramientas más desaprovechadas, diría yo, para iniciar una empresa y es, o de pronto no es una herramienta, pero es una característica y es iniciar pequeño, pero pensar en grande. ¿Y a qué voy con esto? Yo he visto mucho dentro de las empresas de drones que las empresas de drones buscan hacer de todo. Buscan grabar videos, buscan hacer fotogrametría, buscan hacer inspecciones, buscan hacer, mejor dicho, esta gente de las empresas de drones busca hacer absolutamente de todo. Y eso es un peligro, porque cuando llega alguien que hace las cosas mejor que yo, en alguno de esos escenarios se lleva a todos los clientes que yo podía tener. Y finalmente yo no le estoy resolviendo el problema a nadie. Yo estoy tratando de resolverle a alguien, pero con la misma pelota estoy tirándosela a todas las personas. Entonces,
o a todos mis posibles clientes. Entonces, una de las claves más importantes que a mí me resultan es empezar pequeño y empezar concentrado en una industria, aunque más adelante yo quiera expandir, pero empezar pequeño y sobre todo resolviendo un problema puntual es una de las claves que me parece que más sirven en una etapa temprana de emprendimiento, que más nos ubican y que más nos van a permitir crecer. De acuerdo, Daniel. De hecho, la etapa número uno, y ya Andrés nos profundizará sobre esto, es identificar problemas. Pero esa perspectiva de soñarse, de sentir una chispa de que esto se puede volver una empresa grande, de que puedo volverme un proveedor de servicios grande o que puedo alcanzar a solucionar ese problema o esa necesidad mía o de un grupo de clientes de una forma particular, es algo fundamental para poder empezar. Y por eso también una de las recomendaciones en nuestro tip número 2 era revisen muy bien su motivación, revisen que esa motivación esté alta y que ustedes puedan visualizar e imaginarse ese desarrollo de esa empresa o de ese emprendimiento basado en drones. ¿Alguna otra pregunta, Dani? ¿O seguimos? No, sigamos. Hay un par de comentarios un poco con respecto a la ley, pero sigamos y ahorita si quieren respondemos estas preguntas con respecto a los temas legales. Perfecto, listo. Bueno, continuando, digamos que ya vimos la parte muy orientada hacia la parte personal, cómo estamos de motivación, mis conocimientos, mis habilidades, incluso mis dificultades. Ahora vamos a pensar un poquito frente a esta idea que tenemos, ¿sí? Entonces, ¿cómo arrancamos? Lo primero, y como ya bien lo dijo Dani, las empresas solucionan problemas. Luego tenemos que partir de ahí. Tenemos que identificar cuál es ese problema que deseamos resolver, ¿sí? En este caso, pues con drones, en los drones hay muchos tipos de soluciones y ya vimos que podemos actuar en diferentes industrias, hay diferentes tipos de productos, de servicios, pero entonces lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿qué problema deseo resolver? O incluso, ¿puedo resolver o estoy en la capacidad de resolver? Y miren cómo empezamos a atar también con lo que teníamos de los puntos hacia atrás, ¿sí? ¿Cuál es mi pasión? ¿Qué me gusta? ¿Dónde está mi motivación en el ámbito de los drones? ¿En dónde están mis conocimientos? Si yo sé de fotogrametría, tal vez yo pueda solucionar algún problema para alguien en fotogrametría. Si yo sé mucho de fotografía y video, puedo tal vez tener una solución muy específica en esa área, ¿sí? Entonces, bien como este background que hemos comentado de los conocimientos empieza a empatar hacia adelante, ¿qué podemos hacer? ¿Listo? Entonces, partiendo de ese punto del problema que queremos resolver, viene el primer cuadrante del modelo de negocios Canvas, que es el que ustedes están viendo acá. Sé que muchos están familiarizados, pero lo importante de este modelo que no pierde vigencia es que nos ayuda a organizarnos mentalmente, ¿sí? Como les dije, la idea es volver las ideas en acción y con esto nos vamos a apoyar. Nosotros seguimos, cuando atendemos a nuestros emprendedores y empresas, una filosofía muy orientada hacia el Lean Canvas. Si no se han leído ese libro, se los recomiendo mucho, que es orientada hacia la acción, ¿sí? Entonces, algo que se tienen que llevar también de esta charla es, toca salir a actuar, toca prototipar, toca sacar un producto mínimo viable, ya les ampliaremos de este tema, pero toca salir a actuar, como también lo decía Juan Fernando. Entonces, en el primer cuadrante tenemos la propuesta de valor, muy importante. Entonces, en el punto de la propuesta de valor es importante darnos respuesta a unas preguntas claves. Juan, si puedes avanzar, por favor, la presentación. Sobre qué es lo que voy a ofrecer, ¿sí? Vamos a ver este problema, cómo lo voy a solucionar, cuáles son las características de mi producto, ¿sí? ¿Qué me hace diferente? ¿Qué podría ser yo distinto de todos los que están en el mercado? Entonces aquí también es importante identificar, hey, ¿qué otros actores hay? ¿Sí? ¿Cómo este problema actualmente se está solucionando? Porque de alguna forma las empresas lo están resolviendo. De alguna forma las empresas ya están solucionando esa necesidad o ese problema. Entonces, yo que voy a entrar a determinada industria, ¿por qué lo puedo hacer mejor? ¿Sí? ¿En qué medida lo puedo hacer mejor? ¿Soy más eficiente? ¿Soy más económico? ¿Soy de mejor calidad? Y ojo con este tema de la calidad, porque la calidad puede significar muchas cosas, ¿sí? Entonces, lo importante en este punto es diferenciarme también de qué es lo que están haciendo
los demás, ¿sí? Y pues acá hay unas preguntas que los pueden ayudar y es, ¿cuál es en verdad ese valor agregado que nadie es capaz de ofrecer y que yo sí voy a estar en esas capacidades? ¿Listo? Entonces, ténganlo muy presente. Esto en cuanto al primer cuadrante, que es muy importante y en esencia es qué voy a ofrecer y cuál es mi producto. ¿Listo? Juan, seguimos, porfa. En el segundo cuadrante, y quería hacer mucho énfasis en estos dos porque es donde más dificultades hay, ya vamos a ver que los otros empiezan a ser más sencillos cuando tenemos estos dos, eh, y que cuando planteamos la propuesta de valor, pues no es simplemente hacer un listado de características, porque, ojo, las personas no compran características, las personas compran es el resultado de lo que tú le estás ofreciendo. ¿Sí? Entonces, si tú le dices, no, es que yo ofrezco son tantas horas de vuelo, no, o sea, eso no te lo van a comprar, ¿sí? Para los que venden asesorías, por ejemplo, la gente no te compra que tú le vas a dar 20 horas de asesoría, eso no se compra, es qué se va a lograr al final con esa asesoría, ¿sí? ¿Qué se va a lograr al final con esas 20 horas de vuelo que estás otorgando? Eso es lo que la gente compra y ahí es donde tenemos que hacer mucho énfasis. Y entonces, en este segundo punto, donde tratamos los segmentos, es el quién. ¿Sí? ¿Para quién es un problema? Ya identificamos que tenemos un problema, que alguien tiene un problema, ahora es identificar quién lo tiene. ¿Sí? Entonces, ¿y qué características tienen estas personas, empresas? ¿Sí? ¿Cuáles son sus hábitos de consumo? ¿Cómo compran? ¿Qué comportamientos, hábitos tienen en este ámbito que yo debo empezar a resaltar para poder identificar cuál es ese avatar de cliente y poder llegar a él de una forma más eficiente, más efectiva, con la solución adecuada para él? ¿Sí? Y ojo, antes las segmentaciones se hacían muy generales por género, por edad, por estrato socioeconómico. Hoy, y más con estas soluciones que están cada vez más a la medida, pues tenemos que llegar mucho más a fondo, ¿sí? Incluso por eso la pregunta de cuáles son sus hábitos de consumo, qué estilo de vida tienen, ¿sí? Y si estamos hablando de empresas, es recordemos también que las empresas están manejadas por personas, ¿sí? ¿Quiénes están detrás de estas empresas? ¿Quién es el líder? ¿Quién es el tomador de decisión? ¿Cómo es la filosofía, la visión de estas empresas? Y hoy, más que antes, las empresas, digamos que se basan mucho más en los valores, casi que podemos decir que se están humanizando de cierta forma, ¿sí? Y podemos decir que las empresas tienen, digamos que unas características, unos valores que casi como las personas, luego, esta empresa, ¿qué características tiene? ¿Sí? Estos dos puntos son sumamente importantes de cara a plantear digamos que empezar a armar nuestra empresa, nuestro emprendimiento, porque son la base de todo el ejercicio que vamos a seguir comentando. Ahí hay un punto muy importante que me gustaría también profundizar, y es que esta herramienta del Canvas al final del día es una guía para pensar metódicamente, como les mencionábamos también en el tip número 3, pensar metódicamente cómo estructurar un emprendimiento, ¿sí? Porque así como Andrés lo mencionaba, las ideas solas no valen nada hasta que no se transforman en un modelo de negocio. Y el Canvas le permite a uno tener claro ese modelo de negocio, construir la propuesta de valor con esos lineamientos que nos acaba de sugerir Andrés y también entender muy bien para quién va esto, quién va a ser el que nos va a comprar esto. Es mi cliente, ¿dónde lo voy a encontrar? ¿Sí? Lo voy a conseguir vía internet, voy a tener que mandarle una carta, voy a tener que ir a saludarlo, estrecharle la mano y antes de eso no me va a contratar. Y si no entendemos, si no conocemos muy en detalle quién es ese cliente, pues va a ser muy difícil que podamos seguir y construir todo el detalle de nuestro modelo de negocio. Por eso, esos dos puntos, el número uno, que es la propuesta de valor, y el número dos, que son los segmentos a los que va dirigido nuestro emprendimiento, son fundamentales. Entonces, partan de su conocimiento, analicen muy bien en el estatus en el que están, piensen qué problema quieren resolver, cómo van a estructurar esa promesa y esa propuesta de valor al cliente, diciéndole, vea, usted tiene esta necesidad y la solución es esta que yo le voy a ofrecer. ¿Sí? Si usted no sabe volar drones, yo puedo volar porque soy un
piloto certificado ante la Aeronáutica Civil. Si usted no sabe qué dron comprar, de pronto yo tengo algún conocimiento de drones, porque es mejor que usted compre un multirotor versus que compre otro tipo de dron. Si usted lo que necesita es algo relacionado con fotogrametría, yo le voy a decir por qué usar Pix4D en vez de usar otro software asociado a la toma y al análisis de datos tomados con drones. Entonces, ahí es donde es muy importante que la propuesta de valor la definan y que vean muy bien a quién se lo van a ofrecer y qué características tiene. Hay una pregunta que nos están haciendo acá por WhatsApp. Nos dice Felipe, ¿qué opinión tienen sobre las regulaciones aeronáuticas con respecto a los drones y de qué manera recomiendan adaptarse al escenario actual? Perfecto. Gracias, Felipe, por esa pregunta. Realmente, la regulación aeronáutica a nivel mundial con los drones tiene varios, digamos, niveles de regulación y de nivel como de astringencia ante qué tan flexibles son con permitir, por ejemplo, vuelos más allá de la línea de vista o con, por ejemplo, permitir vuelos cerca claramente a zonas en donde por seguridad no se debería volar un dron como lo son zonas urbanas y particularmente cercanas a los aeropuertos. Entonces, menciono esto porque al final del día, este es un sector tan novedoso que a pesar de ya tener unos años de desarrollo, es un sector que todavía no se ha adaptado, todavía no ha sido capturado todo su valor en todos los ámbitos e industrias de la sociedad y típicamente la regulación va más atrás que la tecnología. Y eso implica que siendo este un sector de innovación tecnológica e implica que siendo este un, todo un territorio novedoso para la gestión de nuevos negocios, para muchas posibilidades que sabemos que en el mundo ya se están empezando a hacer pruebas con drones para la entrega de medicinas, para la entrega de paquetes. Eso va a ser un gran desafío que cualquier emprendedor en el campo de drones debería estar actualizándose con frecuencia. ¿Cómo hacerlo? Seguir en las páginas de la Aeronáutica Civil, estar muy informados con aliados como la Asociación de Profesionales de Drones en qué está pasando en el campo o en el país en el que yo trabajo. Si estoy en Colombia, si estoy en Perú, en Chile, tengo que estar muy atento a cómo la evolución de la regulación aeronáutica va ocurriendo, porque puede pasar cosas como todo el tema de la regulación en Argentina, que no sé si tenemos visitantes en estos momentos provenientes de Argentina viendo nuestra charla, pero teníamos una regulación que debía entrar en vigencia en la semana pasada aproximadamente y fue aplazado, por ejemplo, la entrada en vigencia de la nueva regulación para diciembre. Entonces, esto hace que nuestro campo de trabajo de innovación tecnológica y de trabajo con drones sea tan dinámico que tenemos que estar al día con la regulación, muy pendientes de eso y también viendo cómo mi sector de operación se puede ver amenazado por la falta de regulación. Muchas veces se van a encontrar que su negocio con drones puede que todavía no esté regulado y también con la necesidad de buscar aliados o asociarse, por ejemplo, con las asociaciones de los países para poder empezar a tener herramientas, conocimientos y quizás también algo de voz ante las autoridades competentes. Hay un tema que quisiera también puntualizar de lo que menciona Juan Fernando y para dar respuesta también a Felipe, y es, hay dos preguntas dentro de la misma pregunta. Entonces, por un lado, el tema de las regulaciones aeronáuticas con respecto al tema de los drones, y eso es algo que hagan de cuenta que es un mal necesario porque uno lo ve, pero realmente es un bien necesario. Y es, miremos qué es lo que podemos hacer en el marco regulatorio y hagámoslo. Es decir, si nosotros nos tomamos el trabajo en serio de ser emprendedores, no nos tiene por qué asustar las reglas. De hecho, lo que tendríamos que hacer es poder jugar dentro de ese marco regulatorio para poder tener mejores condiciones que sabemos que muy pocos van a cumplir. Y eso nos da ventajas porque contratar, por ejemplo, con empresas grandes nos va a exigir estar regulados, estar reglamentados. Contratar con el Estado igualmente. Entonces, es interesante verlo de pronto al revés. Uno a veces dice, no, pero es que tenemos tantas regulaciones, que es muy difícil, que esto y que lo otro. Pero si, por ejemplo,
decimos y decidimos que vamos a hacer el trabajo pesado, vamos a tener por delante muchos menos competidores que se van a quedar en la ilegalidad y que para ellos seguramente hay una parte de mercado, pero en donde está el grueso es en la parte de la legalidad. Entonces también una invitación a que siempre que vayan a pensar en dar el paso de emprender, se fijen en la regulación y cumplan esa regulación porque ese es el marco finalmente en el que tenemos que jugar. Y la otra parte que nos mencionaba Felipe es de qué manera recomiendan adaptarse al escenario actual. Y yo siento que este es un escenario supremamente beneficioso para nosotros como operadores de dron y para las personas que quieren crear empresa de dron o incluso las que ya están trabajando con drones. A pesar de que en este momento parezca un poco sombría lo que viene y que no sabemos qué es lo que va a pasar, tenemos mucha incertidumbre, es muy posible que el mercado de los drones se dispare, se duplique, se triplique de aquí a unos años, porque van a haber muchas más oportunidades que las que habían antes. Antes teníamos la excusa de poder trabajar con personas cerca, haciendo ciertos tipos de trabajo, haciendo inspecciones de torres, haciendo inspecciones de terrenos, y teníamos todavía la excusa de que pues, las personas en esos escenarios nos pueden ser de mucha ayuda, a pesar de que expongamos sus vidas. Pero ahora, en un escenario de pandemia y en un escenario de post-pandemia, es muy probable que tengamos que reevaluar esas prioridades y que para los drones va a ser una oportunidad única de decir, oiga, yo no tengo por qué mandar a una persona a exponerla, sino que con mi dron mando a mi dron y expongo a mi dron, pero realmente pues si algo pasara con ese equipo, pues es un equipo y no una vida de una persona la que va a ponerse en riesgo. Entonces, es muy probable que tengamos ahorita una serie de emprendimientos de drones que van a resultar siendo empresas muy grandes. Así que es el momento de capacitarse para eso que viene y de sobre todo meterse a revisar cuáles son las industrias, como lo decía Juan y Andrés en un comienzo, que se van a ver más beneficiadas, entre comillas, de esta crisis y brindarle servicios a ellos, convertirnos en parte de la solución y no parte del problema. Totalmente de acuerdo. Además, señores, es que en el conocimiento es donde también se empiezan a vislumbrar las oportunidades, ¿sí? Si empezamos a saber más de drones, a capacitarnos, ahí es donde empezamos a ver cuáles son los, digamos que, problemas que en verdad tienen personas o empresas que yo podría solucionar, ¿sí? Entonces, esa parte es muy importante y por eso quisimos hacer énfasis al principio del conocimiento, es porque ahí es donde podemos identificar oportunidades no solo actuales, sino futuras, ¿sí? Y por poner un caso y digamos que ilustrando todo esto que acaba de comentar Dani y cómo la pandemia nos ha cambiado muchas cosas, pues yo creo que todos han visto cómo la policía ha utilizado los drones para ver focos de aglomeraciones a través de cámaras térmicas con los drones, ¿sí? Antes, pero ¿para qué si podemos mandar un policía? ¿Sí? ¿Y para qué? Antes ni siquiera necesitábamos saber si habían focos de aglomeración. O sea, no tenía sentido pensarlo antes. Hoy es importante por un tema de seguridad, ¿sí? Entonces miren cómo las tendencias, las tecnologías venideras, pues empiezan a solucionar problemas que puede que y en este momento los seamos conscientes de que sea un problema o que apenas se esté empezando a despertar, luego estar pues estudiando, ganando conocimiento y estar muy pendientes de las tendencias, pues es lo que también nos puede empezar a dar oportunidades para ofrecer efectivamente una propuesta de valor. Y esto es un mercado que todavía queda por explorar muchísimo, ¿sí? Muchísimo. O sea, todavía hay muchas soluciones que se pueden explorar, soluciones que no se han dado. A veces las personas dicen, no, pero es que ya todo está creado, ¿sí? No hemos terminado de crear, ni jamás se logrará, siempre van a estar saliendo soluciones nuevas, soluciones que quedan obsoletas, ¿sí? Entonces, siempre, incluso esto es algo que también quiero resaltar, este modelo no es algo estático, es algo que evoluciona, ¿sí? Ustedes no pueden decir hoy, listo, ya tengo la propuesta de valor, acabé, arranquemos. No, esto es algo que
mutando, porque por eso les decía al principio, hay que salir a actuar, porque puede que la propuesta de valor cambie, ¿sí? Y si nosotros no estamos pendientes de que nuestra propuesta de valor pueda cambiar, vamos a hacer esa solución obsoleta, ¿sí? Luego siempre tenemos que estar ahí en la jugada, estando pendientes de cómo cambia el sector, cómo cambia el mercado, las regulaciones son uno de los puntos que nos hacen cambiar nuestras reglas, ¿sí? Nuestra propuesta. Entonces, pues siempre tenemos que estar muy pendientes de este asunto. Incluso el Estado, más allá de ser digamos que el enemigo de la empresa, siempre se tiene que ver como un aliado. ¿Sí? Súper. Me gustaría, y para que sigamos con la presentación, les pido a todos los que nos están viendo que si tienen preguntas nos las empiecen a escribir en los comentarios para ahorita poder respondérselas al final. Y también, ¿quiénes de ustedes consideran que lo que nos depara el futuro son oportunidades o son problemas? Los que digan que son oportunidades, pongan oportunidades, y los que crean que nos trae muchísimos problemas en este tema del emprendimiento con drones, pongan problemas, para conocer también sus percepciones. Y continuemos. Listo, perfecto. Pues siguiendo ahí como ustedes estaban viendo mientras respondíamos unas preguntas, pues el tercer punto son los canales. Ahorita podemos pensar, pues es simple, es la forma como me comunico, Facebook, Instagram, pero va más allá, ¿sí? No es solo el medio per se, es el mensaje, ¿sí? Y hoy que estamos tan bombardeados en redes sociales, en la televisión, porque estamos en este momento, entre comillas, encerrados, pues es muy importante cómo mi mensaje empieza a competir con el de muchas otras soluciones, ¿sí? Para llegar a ese segmento. ¿Sí? Piensen que ese segmento, ese cliente, tiene el tiempo limitado, ¿sí? Y solo está un tiempo expuesto a uno de estos canales que nosotros definimos. Luego, ¿cuál es el mensaje que yo le voy a dar para que yo le pueda demostrar que yo soy la solución adecuada a sus problemas, a sus dolores, ¿sí? Entonces, ojo con ese tercer punto, va más allá de Facebook, Instagram, correo, publicidad en medios tradicionales, voz a voz, porque hay muchas formas de comunicar el mensaje, pero lo clave es cuál es el mensaje a comunicar. Cuarto punto, ¿cómo nos vamos a relacionar con el consumidor? ¿Sí? Va a ser algo muy personalizado, es algo que va a ser, digamos que, de autoservicio, ¿sí? Él entra a una página, hace todo el proceso él solito y después yo presto un servicio donde él ni se entera quién es la persona, pues algo que vamos a ir charlando, donde mi presencia es muy importante en el ejercicio. Entonces, todos esos elementos son importantes resaltarlos, ¿sí? O tenerlos en cuenta de cara a saber cómo me relaciono con esos segmentos. Mensaje, cómo me relaciono para a la final, ¿qué es? Vender. Pero ojo, también importante, no solo es el momento de la transacción, va desde antes, durante y después, ¿sí? Tengan muy presente que el cliente no deja de ser cliente cuando ya le presté un servicio. Él puede ser un cliente recurrente. Y hoy en día ese modelo de ingresos, ya lo hablaremos más adelante, son más atractivos, donde tú, haciendo una venta, logras múltiples operaciones en el largo plazo. ¿Sí? Siguiendo con el modelo, pues tenemos el quinto punto, que son los aliados. Ya comentamos unos, como lo es el Estado, este es clave, ¿sí? Hay que estar pendiente, estar jugando con esas reglas. Muchos podrán decir, ah, pero Uber no siguió las reglas y ahí está, ¿sí? Está, no está, va, vuelve, está que se quiebra, alguien lo salva, ¿sí? La verdad yo les recomiendo, es mejor jugar con las reglas, ¿sí? Es mejor para su salud mental. Vemos que hay empresas muy similares a Uber que juegan con las reglas del Estado y están bien. No sé si conocen esta empresa que llama Mi Águila. Se creó, trabaja con camionetas blancas, muy similar al ejercicio de Uber, pues digamos que de las camionetas blancas, pero está tranquilo, ¿sí? Y así hay otras soluciones que se están creando, ¿sí? No estoy diciendo que Uber sea una mala idea, no, obviamente revolucionó, pero pues es bueno también estar jugando bajo las reglas también para una tranquilidad de todos nosotros.
El punto 6, las actividades. Entonces, ¿cuáles son esas actividades más importantes que yo tengo que realizar en mi empresa para poder llegar y prestar el servicio que debo realizar a mis segmentos? ¿Sí? ¿Cuáles son esos elementos centrales para que mi empresa se sostenga? ¿Sí? Muy importante identificarlos porque no puedo salir a la loca a decir, no, listo, te vendo esto y yo hago esto. Hey, ¿qué es lo que yo también tengo que empezar a hacer antes? También durante tengo que estar pendiente de, eh, digamos que de mis equipos, un mantenimiento, son actividades que pueden ser claves en una empresa de drones, ¿sí? La parte de desarrollo, etcétera. Y esto se ancla con la parte de recursos, ¿sí? ¿Cuáles son los recursos que yo necesito para operar? Claramente, pues vamos a necesitar drones, pero necesito una página web, tal vez sí, tal vez no. Necesito recursos económicos, ¿sí? ¿Qué tanto necesito invertir? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Qué sensores? ¿Sí? Baterías, etcétera. ¿Qué son todos esos elementos que yo voy a necesitar para dar mi propuesta de valor? Siempre tengan presente que el centro de todo esto, y por eso está en la mitad del ejercicio, es la propuesta de valor. ¿Listo? ¿Vamos bien, Dani? Súper bien, sí. Súper. En el punto 8 y 9, ahí tenemos dos temas que pueden molestar o que, pues no es que generen molestar, pero aburren a muchas personas y son los números. ¿Sí? A otros nos gusta, ¿sí? A los que nos gusta la plata es la parte más interesante. Pero otros dicen, es que es la parte de los costos. No, a mí me gusta solo la parte de vender y recolectar. Ojo, porque esto es lo que hace que un modelo sea rentable, ¿sí? Y es básico. Si tenemos el flujo de ingresos por encima de nuestra estructura de costos, vamos bien. Pero no se queda ahí, ¿sí? En la estructura de costos tenemos que identificar y ser muy responsables con todos esos elementos, todos esos gastos que yo debo incurrir para dar mi propuesta de valor. Y suena básico, pero les comentamos que en nuestro ejercicio de mentores nos encontramos con empresas vendiendo por debajo del costo. Ustedes se podrán preguntar, pero ¿qué sentido tiene? Cuando tú estás vendiendo mucho, ¿sí? Y mezclas todo y tienes ingresos de un producto, ingresos de otro producto, ingresos de un tercer producto y todo lo estás vendiendo y al final ingresos menos costos te da positivo, pues estás feliz. Resulta que nos hemos encontrado con que producto A, o digamos que en este caso vamos a poner ejemplo, servicio de fotografía a empresas, está, eh, está cubriendo las pérdidas de los servicios de fotogrametría. ¿Sí? Y nunca te diste cuenta porque nunca pensaste, nunca revisaste tu estructura de costos, nunca te diste cuenta que desde el inicio ibas a perder porque estás cobrando mal. ¿Sí? Porque para prestar un servicio de fotogrametría a ti te cuesta entre el piloto, si no eres tú, entre el transporte, si no que lo tienes que claramente contemplar, alimentación, hospedaje, viáticos, etcétera, si es en otros lugares, todos esos costos son mucho más altos que lo que tú le estás cobrando al cliente que le estás cobrando 300,000 pesos la hora, ¿sí? Y esas 6 horas que prestaste el servicio te salieron por 5, 6, 7 millones de pesos y no te diste cuenta porque en tu estructura de costos general, pues está todo mezclado, ¿sí? Andrés, Entonces, señor, a mí me gustaría hacer un aporte y es, y bueno, y si quisiera, es bueno, sí. ¿cómo? Si es bueno, sí. Quisiera saber y preguntarles a las personas que nos están viendo si saben cómo calcular sus costos y si saben cómo calcular la rentabilidad para que justamente puedan saber cuánto cobrar a los posibles clientes a los que ustedes quieran venderles, o si ese es un tema con el que ustedes luchan. Entonces, si tienen problemas para calcular esos costos y ese servicio de cómo cobrarlo, por favor pónganos dentro de los comentarios, pónganos la palabra yo. Con la palabra yo vamos a entender que ustedes tienen problema para calcular esa parte de los costos y para vender ese producto a sus clientes. Entonces, la palabra yo sí quisieran que tratáramos este tema y darles muchos consejos en cómo
hacer justamente este cálculo de los costos para que tengan ustedes rentabilidad y que puedan también sentirse tranquilos del producto que están ofreciendo. Los interrumpo también porque tenemos varias preguntas que quisiera ir respondiendo. Una de ellas nos dice Manuel, y la voy a responder de una vez yo, nos dice Manuel Montealegre: buena tarde, ¿puedo comprar seguro contra todo riesgo para trabajar más tranquilo? La respuesta es sí, la respuesta corta es sí. Sí se puede comprar un seguro contra todo riesgo para el equipo, para los operadores, y la respuesta larga es sí, pero hay que ir a buscar las aseguradoras, hay que proponerles el plan de negocio, hay que convencerlas de que uno sí está capacitado y es responsable para tener ese seguro contra todo riesgo. Entonces sí se puede, pero no es tampoco tan fácil como se quisiera. Sebastián Cartagena nos pregunta: estimados, ¿qué software ustedes recomiendan para fotogrametría? A pesar de que es un tema que se nos sale un poquito de esta charla, los dos principales en el mundo son Pix4D y Photoscan de Agisoft. Sin embargo, hay versiones gratuitas un poco más ligeras que les permiten explorar esa primera sensación de fotogrametría, por ejemplo, con plataformas como Drone Deploy, o se escribe Drone Deploy, y es también una plataforma bastante interesante para empezar a explorar este mundo de la fotogrametría, que es uno de las industrias más interesantes para explorar en el tema de los drones. Sebastián Cartagena nos pregunta, nos dice oportunidades porque cada vez se van a necesitar una visión de campo mayor, y la mejor forma de obtener eso es mediante drones, pero también es una amenaza, y hablando del tiempo que se nos viene post-coronavirus, porque disminuirá la mano de obra humana, por otro lado, nos dice Alberto Fuentes, que creo que es un comentario un poco irónico con respecto al tema de Uber y de los taxis. Y efectivamente, ahí es un tema supremamente interesante, que es muy debatible. Y es, por un lado tenemos a los taxis, digamos, como contrapeso de Uber. Y yo diría, yo no estoy ni en el lado de los taxis ni en el lado de los Uber, sino que siento que la revolución tecnológica llega como cuando uno pasaba, como cuando llegaron las neveras. Antes de tener nosotros neveras, lo que se hacía era que se compraba hielo y habían fábricas de hielo, pero esas fábricas de hielo nunca identificaron que había una oportunidad en crear fábricas individuales, fábricas caseras o fábricas para cada hogar. Entonces, el que hizo parte de esa revolución de pasar a tener una fábrica de hielos, y que era un negocio exitosísimo, nunca se dio cuenta de ese paso que había en poner una fábrica en cada casa, y por lo tanto surgieron unos nuevos millonarios, nuevos empresarios, que son como el Uber de ese momento, y que llegaron y destronaron a las fábricas de hielo. Entonces ahí, como para también ponernos a pensar que eso puede ser debatible, y podemos estar de acuerdo con lo que hace Uber o poco de acuerdo, y como decíamos también ahorita, lo más importante sí es estar en la legalidad, aunque Uber no siempre lo ha estado, pero también identificar esas oportunidades. Seguramente el error de los taxis es haberse quedado en el pasado y no haber dado el salto tecnológico que les hubiera permitido tener una posición dominante al momento de llegar las plataformas a cualquiera de nuestros países. Tenemos varias preguntas, entonces voy a ver si por acá tenemos alguna. ¿Cómo ven? Bueno, ¿cómo ven el avance de los drones racing? No sé si ustedes de pronto nos puedan dar alguna pista de ustedes qué opinan con respecto a ese aspecto. Claro que sí. Al final del día, cada una de las diferentes ramas, digamos, de innovación que se tiene con los drones, pues tienen múltiples, digamos, audiencias también. Y al final, cuando uno piensa este modelo de negocio y cuando uno piensa una estructura de modelo de negocio, tiene que fijarse en quién es el cliente, pero también por qué es cliente, y quizás muchas veces una audiencia potencial es la audiencia de entretenimiento. ¿Sí? Los drones de carrera y todo el racing asociado a drones,
pues han habido en el mundo muchas experiencias y, por ejemplo, los colegas de APD han participado acá a nivel nacional en exposiciones y shows en donde las carreras con drones pues aglutinan una cantidad de personas como pues probablemente antes se hacían carreras de caballos, se hacen todavía carreras automovilísticas y al final del día, fíjense que eso es toda una posible industria que hoy en día no tenemos tan desarrollada, pero que a futuro no sabemos si, por ejemplo, se creen grandes campeonatos mundiales, ¿sí? Que empiecen a tener la fama que puede tener hoy en día la Fórmula Uno, por ejemplo, ¿sí? Y que tengamos ídolos como pues uno que lamentablemente hoy en día está tan enfermo como Michael Schumacher a nivel de la Fórmula Uno, que sean pilotos de dron, ¿sí? Y que alguno de ustedes que está viendo esta presentación sea uno de esos, si son apasionados por el racing. Entonces, quiero mencionar esto es que al final cada una de las posibles aplicaciones que tiene la tecnología tienen oportunidades, pero en la medida en que la propuesta de valor sea concreta, sea muy clara y podamos encontrar las audiencias y los diferentes segmentos de clientes que estén interesados y apasionados con esto, pues claramente se van a abrir oportunidades. Ahora, como el tema en racing, igual que en las altas competencias deportivas mundiales, pues es que siempre va a haber personas muy competitivas, muy hábiles y se va a volver también un proceso en el que si uno está pensando meterse en esa industria como piloto, quizás o como operador en el que corre un dron, posiblemente sea algo muy retador con mucha competencia, pero también pueden haber una serie de servicios de, por ejemplo, organizar carreras de drones, organizar eventos y exposiciones basadas en las que el evento de entretenimiento principal es una carrera de drones, entender cómo, por ejemplo, uno va a televisar o a visualizar por un medio virtual, digital, una carrera de drones y si hay formas como podemos instalar todo un proceso tecnológico para poder hacer de esto un producto consumible y de entretenimiento muy atractivo. Y allí es donde fíjense que una idea tan básica o una aplicación tan básica bueno, compleja también, como puede ser el racing, la fotogrametría, cualquier aplicación que tenemos con drones es susceptible de volverse una gran industria y de transformar la forma como consumimos, como actuamos, como nos interactuamos hoy en día. Y eso se hace a través de tener grandes ideas, seguir algunos de los tips que hemos dado, tener una muy buena propuesta de valor y construir modelos de negocio rápidamente con mucha capacidad de ejecución y también a veces buscando apoyo de asesores que puedan apoyarnos en este camino. Tenemos varias preguntas, entonces les voy a pedir que seamos súper concisos con las respuestas y con eso también si alguien queda antojado de más, pues lo invitamos para el seminario que vamos a tener próximamente de creación de empresas de drones. Pero entonces les voy a hacer una pregunta y intervengo un segundito en el tema racing, que es un tema súper apasionante, para que vayan pensando en la pregunta siguiente, y es cómo combatir la competencia desleal. Esa pregunta nos la hace Alejandro. Tenemos más o menos unas 15 preguntas ahí en fila, entonces les voy a pedir que 30 segundos por pregunta, con eso nos rinde un montón. El tema racing y la única acotación que quería hacer es que es un tema que nunca se pensó para lo que hoy está siendo utilizado. Cuando iniciaron los racing, pues eran solo de carreras, pero ahorita la exploración cinematográfica que tiene y el potencial cinematográfico que tiene es absolutamente increíble. Así que aunque hace unos años simplemente eran un par de loquitos tratando de ganarse el uno al otro, ahora hay un potencial de mercado gigantesco. Entonces, por más pequeña que también parezca la oportunidad, que hace unos años no era así, o sea, parecía muy pequeña, realmente el potencial solo lo dirá el tiempo y en este caso fue una muy buena apuesta entrar en el mundo de los drones de carrera, que es un aprendizaje largo y complejo, pero está dando sus frutos, sobre todo para los pilotos juiciosos que se dedicaron a hacer la tarea y a trabajar fuertemente en esta parte. Ahora sí, entonces, ¿cómo hacer para combatir la competencia desleal? Perfecto, me animo a responderla yo. Realmente siempre va a haber competencia y la competencia muchas veces es deseable.
El mejor antídoto ante la competencia es ser el mejor. Si uno es el mejor, así haya competencia, van a seguir prefiriéndolo los clientes y uno va a seguir capturando valor. Pero la segunda recomendación es tratar de buscar formas en las que uno proteja su negocio, por ejemplo, haciendo protección de marca, por ejemplo, creando barreras de entrada a partir de el conocimiento y la fortaleza con la que uno hace su servicio con un gran valor agregado. Si el valor agregado es sustancial, es difícil que lo copien a uno, que le quiten a uno, digamos, el potencial de mercado que tiene y que pues esa competencia lo acabe afectando de forma sustancial. Siguiente pregunta, Juanita Arana, y nos la había hecho también similar Felipe, nos pregunta cuál es la mejor marca de dron actualmente en relación precio-calidad. ¿Ok? Nosotros no somos los más expertos, digamos, en las marcas de drones. Claramente, probablemente dependa de la aplicación que tú quieras realizar con los drones. Si quieres hacer una aplicación comercial, probablemente tendrás que verificar si necesitas un Matrix 600, si necesitas un Parrot, no sé. O sea, hay muchas opciones. Raki Salcedo nos pregunta, y yo también les voy a responder un momentico la de los drones. Raki Salcedo nos pregunta, ¿qué tan escalable ven el servicio de paquetería con drones? Y si saben si hay algún avance o algo con respecto a esa parte de la paquetería. Con respecto al mejor dron, realmente mejor dron es demasiado difícil de responder porque va a depender mucho de las aplicaciones. Sin embargo, y por ahí también nos hacían preguntas sobre qué tal son los drones DJI, y yo digo son los mejores, porque por esa calidad en tecnología a ese precio, por lo menos por ahora yo no he encontrado algo parecido. De pronto el Sky Dio que surgió hace poco, pero realmente DJI su gran fuerte y por la razón por la que hoy es el líder del mercado es porque entró con una propuesta baja, entre comillas, de precios, pero muy, muy, muy baja para lo que eran los drones hace unos cuantos años, y se ha logrado mantener haciendo innovación tecnológica. Entonces, muy probablemente los drones de DJI, con cualquiera de sus gamas, sean una muy buena opción de entrada en términos generales. Y nuevamente digo, depende de lo que uno quiera hacer. Ahora sí, entonces, con esta de Raki Salcedo, ¿qué tan escalable en el servicio de paquetería con drones y si hay algún avance en este sentido? Pues en temas de paquetería se están haciendo muchos avances, incluso en paquetería y transporte de medicamentos en el mundo se están viendo muchas empresas que están creciendo en ese aspecto. Incluso en Estados Unidos ya hay avances como tal en paquetería comercial. Esto pues claramente se está avanzando muy, muy, muy rápido. Debo decir que he visto avances en Servientrega, aquí en Colombia. Falta ver pues cómo avanza esto porque pues hay juegos ahí con la regulación. Eh, Escalable, sí, es muy escalable porque es 100% tecnológico y si nos apoyamos cada vez de la tecnología, pues esto va a ser más y más escalable. Se cuenta que una persona manejando un software que pueda manejar 100 drones es lo equivalente a tener 100 personas entregando, ¿sí? Entonces mira las dimensiones de escalabilidad y puede que me esté yendo muy lejos, pero pues a eso se va a llegar, ¿sí? No sé si han visto, sí, yo creo que sí, han visto estos espectáculos donde hay N drones en el aire volando, pues imaginemos que todos estén entregando paquetes, ¿sí? Entonces, claramente es muy escalable. Hay unos temas que todavía se están mirando, seguridad, pues estado del paquete y demás, pero pues en temas de paquetería se está avanzando muy rápido. Súper. José Gregorio Rodríguez nos pregunta, es una pregunta que creo que la vamos a poder responder más bien en el seminario, pero de todas formas la voy a hacer de una vez, y nos dice que él estuvo trabajando en una empresa, pero nunca vendió servicios y le gustaría saber de cómo y cuánto cobrar en dólares, por ejemplo. Entonces, no sé si de pronto demos alguna pista en este momento o la dejamos toda para el seminario de creación de empresas. Rápidamente, dos pistas muy, muy breves y es todo precio tiene que ajustarse a un mercado. Uno no puede cobrar algo sustancialmente arriba del mercado colombiano o dependiendo de dónde vendas. Si vendes en algún otro país de América Latina, no es lo mismo que si estuvieras vendiendo en Estados Unidos. Entonces, toca ajustar los precios al mercado y ser muy racional en el análisis de la estructura de costos, como lo decíamos acá en el paso número 8, para poder tener claro cuánto cobrar. Súper. Por acá nos dice Alberto Fuentes un tema relacionado con agricultura y es, vivo en una finca
si compro mi dron, ¿qué me recomendarían para iniciar con este tema de la agricultura y qué costos tendría este proyecto? Claro, pues depende también de qué tipo de proyecto quieras hacer. Entonces, si tus conocimientos son en agricultura y ves potencial en venderle, por ejemplo, a fincas cercanas algún tipo de servicio de inspección, fotogrametría o algo así utilizando tu dron, pues tienes entonces que mirar qué quieres en términos de autonomía, qué quieres en términos de pues, los sensores que puedas adaptarle al dron para poder realizar y prestar ese servicio y a partir de eso empezar a decir cuánto me cuesta el dron, cuánto me cuestan las baterías, cuánto me cuesta todos los sensores que tengo que adaptar, cuánto voy a cobrar por mi tiempo volando, en mi tiempo procesando información y así vas determinando Software, etcétera. qué tipo de cobro puedes hacer. Sil JG nos pregunta, ¿qué marca recomiendan que sea programable en cuanto a precio y accesibilidad a a la configuración? Ahí la voy a responder yo rápidamente y lo mejor si quieres programar un equipo es armarlo desde ceros y ahí vas a encontrar tutoriales de cómo armar un dron, incluso nosotros tenemos un tutorial de hace un par de años de cómo cómo armar un dron desde ceros, cómo ensamblarlo, cómo programarlo, etcétera. Creo que hasta la programación no llegamos en nuestro tutorial, pero igual hay mucha información que puedes encontrar para que lo puedas armar, configurar, programar desde ceros y aproximadamente yo diría que desde 1 millón de pesos, los más básicos, hasta 3 millones y más, dependiendo de lo que quieras hacer. Pero los más básicos podrías arrancar con uno de $300, $400. Rafael Núñez nos comenta, nos dice, los drones nos presentan un futuro lleno de oportunidades en todos los sectores, los desafíos se pueden convertir en oportunidades. Desde República Dominicana, el sector agrícola promete bastante. Nos dice César Pinzón, son varias las aplicaciones para el uso de drones en Colombia, como en agricultura de precisión, fotogrametría, vigilancia, inspecciones, levantamientos topográficos. ¿Cómo saber cuál escoger a la hora de crear empresa? ¿O es mejor una empresa donde preste el servicio de varias? ¿Qué dirían ustedes? Bueno, depende. Hay empresas que son muy exitosas haciendo muchas cosas y hay empresas que son aún más exitosas, muy enfocadas haciendo solo un conjunto específico de servicios o de productos con un foco muy particular. ¿Qué recomendaríamos? Empieza a basarte en el tip número 1, conocimiento. ¿Qué conocimientos tienes? De Si tienes acuerdo. versus y vigilancia, es clave que lo hagas por ahí. De acuerdo, sí. Y yo agregaría a ese tema un poco de tema de pasión, conocimiento y pasión, que lo hablamos también al comienzo de la presentación. Y bueno, mi consejo personal sería arrancar pequeño, pero sí, creo que es totalmente válido arrancar pronto por varias cosas. Sin embargo, la mía personal es arrancar con una sola cosa y luego expandirse. Es que eso también te lo va a dar las capacidades. Entonces, si tienes muchas capacidades, pues claramente te puedes lanzar a hacer muchas cosas. Entonces, midiendo tus capacidades, te puede dar también la respuesta si arrancas enfocado o si puedes tener una ampliación. Súper. Rafael nos dice, sería muy importante que se explique brevemente cómo saber los precios para los servicios con drones. Hay un público muy interesado al respecto. Creo que ya dimos un par de pistas y yo creo Sí, que lo podemos dejar para el seminario. Bueno, no sé, Andrés, si quieres decir algo. sí, yo creo que es un tema que en 5 o 10 minutos, pues claramente van a quedar antojados y vamos una hora pues ya hablando de todo un mundo, pero básicamente en cualquier negocio ustedes tienen que tener en cuenta dos cosas que Juan las menciona y lo va a repetir muy resumido. Uno es mercado, cómo responde el mercado a ese ejercicio y dos, su estructura de costos. Si tu precio de mercado está por debajo de tu estructura de costos, estás haciendo algo mal. ¿Sí? Si tu estructura de costos está por debajo del precio de mercado, pues estás bien y puedes empezar a evaluar. Y si puedes ahorrarte costos es donde tú puedes empezar a generar margen. Miren que hay muchas variables ahí que de verdad nos quedamos cortos para mencionarlo, pero ténganlo en cuenta, costos y precios de mercado. Súper. Nos dice Fernando Pinzón, ¿cómo ven el avance de impacto ambiental con drones? ¿Cómo ven este tema de los drones y el impacto ambiental? Y aprovecho mientras la piensan para saludos desde República Dominicana, nos envía Orlando Pérez. Excelente presentación.
y discusión, nos dice. Fabuloso, muchas gracias Orlando y gracias a los que han hecho preguntas hasta ahora. Realmente el impacto ambiental es una preocupación que tenemos globalmente en todas las industrias. A nivel de la industria dron, claramente lo que tenemos que asegurarnos es pues sabemos que es una, digamos, aplicación tecnológica que contamina mucho menos que en cierto tipo de servicios como por ejemplo el uso de un helicóptero y además a una fracción impresionante del costo y allí es donde tenemos que seguirnos informando y aquellos que nos preocupa la sostenibilidad, conocer qué podemos reducir a partir del uso de un dron y cómo al final podemos hacer más óptimo el impacto ambiental que derivamos o que acabamos generando en una operación con drones. Nos pregunta, bueno, nos hace sí, una duda. Luis Acevedo nos dice que él cuenta con un Phantom 4 Pro y una FLIR View Pro, pero nunca logró instalarla porque los sistemas de ensamblaje eran muy costosos. Nos pregunta que si nosotros tenemos alguna asesoría para hacerlo al estilo do it yourself. Ahí la respuesta es, nosotros ya hemos hecho experimentos con varias cosas, seguramente ya hemos trabajado con estas cámaras FLIR, no me acuerdo para qué proyectos en específico, pero si te interesa, déjanos tu correo, mañana les vamos a enviar esta charla del día de hoy a sus correos. Entonces, si quieres, envíanos, déjanos acá tu correo y mañana como respuesta al correo que les vamos a enviar, nos puedes escribir y con mucho gusto te ponemos en contacto con las personas que más saben de este tema para que lo puedas hacer tú mismo. JP Marcillo nos dice, si solo se realiza el procesamiento de fotos sin realizar el vuelo, ¿cuánto es lo recomendable cobrar? Este es un tema que veremos en el seminario de creación de empresas de drones, entonces lo dejamos para esa fecha, para esa oportunidad, porque si no, acá nos vamos a quedar hasta muy tarde. Nos dice Lucas Soriano, excelente, saludos desde Córdoba, Argentina. Muchas gracias, Lucas, por conectarte también. Y bueno, yo creo que podemos ir concluyendo. No sé si ustedes tengan la última parte de la presentación y vamos dando por finalizada esta charla del día de hoy. Perfecto. Lo que ven en pantalla ahora mismo es el Canvas que nosotros manejamos con los emprendedores de todos los sectores, no particularmente del sector dron, en donde recomendamos el paso a paso con los pasos que les dimos hoy, no solamente los tips de tener conocimiento, de valorar su motivación, valorar su capacidad de hacer y definir a través del problema y el Canvas cada uno de los elementos de su emprendimiento. Entonces, acá hay una serie de preguntas que ven en pantalla, de pronto está un poco pequeño, pero es una guía detallada que también si gustan pueden enviarnos su correo y se las haremos llegar y compartir para que puedan accederla y leerla con calma en casa. Pero queremos concluir diciéndoles, uno, un emprendedor no necesita nacer con grandes ideas de emprendimiento, puede irlas encontrando en el camino, pero lo que sí tiene que hacer un emprendedor es actuar, ¿sí? El que se queda esperando en la casa, el que se queda esperando que otro saque, el que dice qué chévere esta idea, pero no se lanza a la acción, el que no se le mide a invertir en su emprendimiento, el que no se le mide a fortalecer su conocimiento sobre el campo dron, ¿sí? Y el que no se le mide a fortalecer su conocimiento sobre el negocio que quiere desarrollar, va a tener grandes desafíos en el camino. Y por eso nuestra recomendación principal es que crean en ustedes, que se motiven en lo que quieren lograr y mantengan con mucha fortaleza y resiliencia, siendo persistentes en alcanzar su meta. Entonces, por ahora esa es nuestra conclusión. Muchas gracias por escucharnos a nosotros. Nosotros somos aliados de negocios de emprendedores, de empresarios y BM Mentors, pues es una compañía también que nos pueden conseguir en nuestra página web bmmentors.com o en nuestras redes sociales, en donde estamos totalmente abiertos también a apoyarles y a transmitir nuestro conocimiento para sus emprendimientos y sus empresas basadas en tecnología de red. Juan, muchísimas gracias. Andrés, muchísimas gracias. Entonces voy a repetir la información. Los pueden encontrar como BM Mentors acá en la pantalla. Ya ven la página, las redes sociales de ellos, @BM Mentors. Acá también se los dejamos de como somos aliados estratégicos de BM Mentors y trabajamos hace un muy buen tiempo con ellos y nos ha ido súper, súper bien. Entonces,
También si ustedes tienen dudas estratégicas con respecto a sus empresas, si están por arrancar una empresa, súper recomendadísimos para que puedan hacerles las consultas. Son además un equipo de grandes profesionales y grandes seres humanos, así que quedan en buenas manos. Les doy muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Esperamos que esta charla del día de hoy les haya gustado muchísimo. Para nosotros así era un par de palabras de despedida de parte de Juan, de parte de Andrés, y decirles que tendremos este seminario muy pronto, entonces pues quédense conectados, es un seminario gratuito y pues los invitaremos a través del correo para que estén muy pendientes de lo que se viene. Juan Fernando y Andrés, unas palabras de despedida y nos vamos. Bueno, muchas gracias a PD, gracias a Daniel, gracias a Roy por esta invitación a participar con ustedes en este live. Nos agradó mucho poder compartir con ustedes. Estamos muy pendientes de todo lo que necesiten y no olviden que en su pasión de querer emprender está la gran mayoría de la solución de lo que tienen que hacer para volverse emprendedores exitosos. Y esa gran solución es la persistencia y es las ganas de hacer. Y láncense a hacer, no paren hasta que lo logren. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. Gracias, Daniel. Gracias, Roy, por la invitación. De verdad que fue un espacio muy agradable. Esperamos que pues toda la información que les hayamos dado haya sido de valor. Sabemos que quedan muchas dudas y pues esperaremos estarlas ampliando en el seminario como lo dice Daniel. Solo quiero que lleven un mensaje y es, hagan que sus ideas tengan valor. Entonces hay que salir a actuar, ¿sí? Dejemos de seguir pensando, pensando y pensando. Eso, claro, sirve, pero sirve más si empezamos a actuar. Entonces, eso es lo que quiero que se lleven y salgan a actuar, salgan a montar sus negocios, pero con método, para que no se tropiecen. Excelente, excelente. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y nos vemos entonces el próximo jueves. Estén muy pendientes también de sus correos para que puedan recibir esta charla y también para que les llegue la invitación al seminario que es gratuito, como ya les habíamos dicho, y que los esperamos ver por ahí. Un abrazo y nos vemos en la próxima oportunidad. Chao. Chao, gracias. Chao.